Federico Poli, director ejecutivo Observatorio PYME. Buenísimo. Por ahí vamos a hacer una charla un ratito un poquito más macro, si se quiere. Vos también tenés mucho contacto con el sector, muchos años en la UIA además. Por ahí estás en contacto con la pyme industrial más dura, ¿no? Ese creo que es tu mayor expertise, que es el sector más complicado al mismo tiempo, ¿no? Así que contame un poquito qué están viendo desde el Observatorio PYME, cuál es la realidad o las realidades. Bárbaro, Pablo, gracias por la invitación. Mirá, nosotros desde el observatorio lo que hacemos es, hacemos muchas cosas vinculadas con el seguimiento del sector productivo, pero me quiero referir a la encuesta que hacemos trimestralmente, una encuesta a 500 empresas pymes en una muestra representativa del universo de dos segmentos, como decías, en industria manufacturera y de soft y servicios informáticos. Y ahí relevamos producción, ventas deflactadas, empleo, unos indicadores de confianza empresarial, después el PMI, el Producer Manager Index. Bueno, y después vemos también el tema de precios, de qué aumentos hubo, de costos, tenemos indicadores propios. Cuando vos mirás el año pasado y principio de este año, te digo, el dato más preocupante es el proceso de destrucción de empleo. Te hablo en pymes manufactureras. La caída del año pasado de 6% fue la segunda mayor después de la del 2009, la crisis del 2009, en la serie larga. Y después también tenés caída... 6% caída de destrucción de empleo, pyme manufacturera. Sí. ¿Cuántos empleos son más o menos? No, bueno, nosotros les preguntamos, la pregunta es cómo varió el empleo. Okay. Y es una pyme promedio esa, ¿sí? Y el otro dato es la caída de la producción, también una caída muy importante, la segunda después de la pandemia. El año pasado, y esto, la producción se recupera este año en el primer trimestre, que es lo que encuestamos, pero igual sigue en términos negativos sobre niveles bajos, muy poco, y el desempleo sigue destruyéndose, el empleo. El año pasado, sin duda, fue un año muy particular, de normalización de la economía, una economía que venía con muchos desequilibrios de macroeconómicos, mucha acumulación de stock, ahí tuviste un fenómeno de desacumulación de stock del año pasado. Era previsible que hubiera ajuste de personal, sí, que impactara sobre la producción también. El punto es cuál es el marco macroeconómico en el cual no se movieron el año pasado y se siguen moviendo ahora y se está consolidando. Y ese marco macroeconómico es un marco de estabilización que todos apreciamos y los empresarios aprecian, pero al mismo tiempo apreciación cambiaria. Y apreciación cambiaria con otra apertura de la economía, que todos, está claro que la economía argentina es una economía cerrada, que nos tenemos que integrar al mundo y demás, pero en un proceso de apreciación cambiaria le pones apertura de la economía en segmentos sensibles. Y la tercera, te diría, apertura es el desmantelamiento de muchos mecanismos de control aduanero, el tema de normas de seguridad, normas sanitarias y fitosanitarias, valores de referencia de importaciones, precios testigos en aduana. La desarticulación de la presencia del sector privado en la aduana, que es algo raro, sí, pero también es raro cómo funciona la aduana en la Argentina. Entonces, ¿qué estaban los privados ahí? Para decir, este producto no ingresa por esta partida, sino ingresa por esta otra, que tiene un derecho antidumping, por ejemplo, o que, todo eso más, y la tercera cuestión que te sumo, la cuarta, es que esto no lo decimos solo nosotros, lo dijeron economistas como De Pablo, como Cavallo, como algunos otros, el propio Arreazo, creo que lo dijo.
digo, un proceso de reducción de impuestos y medidas pro importación que no fueron acompañadas por medidas iguales para el productor nacional. Entonces... Eso yo se lo planteé hace un rato a Marcos Ayerra, ¿no? Como que la apertura va a un ritmo y la baja de impuestos a otro ritmo. Él dice, no, bajamos impuestos, pero evidentemente no llega a ser toda la baja que necesita hoy un productor. Y te diría que, a ver, te diría lo más importante para el productor fue la reducción de retenciones ahora para los productores industriales, que empezaron con algunos segmentos. Es bienvenido. Es una buena señal, falta mucho, digamos, el 75% del volumen exportado de las MOI sigue con retenciones. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría del gobierno? Que bueno, digo, tenés un proceso de apreciación cambiaria, producto de la estabilización, ok, compensá. ¿Cómo compensá? Y compensá la caballo de los 90, es decir, priorizar en la reducción de impuestos al sector transable. Porque el impacto, quiero decir, si el impacto de, no sé, ingresos brutos o créditos y débitos sobre un hotel o sobre un restaurante, en la competencia es horizontal. Es decir, no le cambia este hotel respecto al Sheraton, o a todos les impacta igual. Al transable no, al transable tiene que competir con, además en un mundo de políticas industriales, de retorno a las políticas industriales, de inmensas transferencias de recursos del sector público al sector privado, y en la Argentina no hay, hoy existe muy poco de eso, tenemos que competir con las condiciones de producción de los países desarrollados, de Asia, de Brasil. Entonces, priorizar eso porque verdaderamente hoy no se nota todavía, pero cuando se note la destrucción de empleo y la pérdida de capacidades productivas, ya es tarde. O sea, hay que focalizar, según esta postura, en los sectores que están más abiertos a la competencia, que son los que justamente más peligro tienen, ¿no? Porque un peluquero finalmente no tiene competencia afuera, o la venta de un departamento tampoco. Sí. Obviamente que una fábrica de muebles sí. Claro. Está sujeto a la importación o calzado, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Esa es la idea y me parece que en esa discusión que se abre sobre cómo asignar el excedente fiscal para reducir impuestos, bueno, digo, me parece que la mirada de la competitividad es una mirada que tendría que priorizarse. Porque... Sí, y si no, después, Federico, está la postura que tiene también el gobierno, que es, bueno, si esta empresa no puede competir, que cierre, y en todo caso habrá otra que lo hace mejor o se importará. Y para la gente está bueno porque vas a acceder a un producto más barato. Bueno, digo, esa visión, a ver, parto de la siguiente composición del lugar. Sí, que en la Argentina iba a haber unidades productivas que se iban a achicar, unidades productivas que iban a cerrar, dado el antecedente de 15, desde el 2011, ¿no es cierto? 14, 15 años de estancamiento, con una macro muy desordenada, con un proteccionismo absurdo que era producto de la falta de divisas que no se podía importar. Digo, que había estructuras empresarias que eran ineficientes en una normalización económica, seguro. Ahora, lo que vos no podés hacer es poner en condiciones, en desventajas competitivas la producción local, sumándole a estas cuestiones estructurales una mala política, digamos, malas señales de política económica. Entonces, digo, me parece que plantear esto de que los que tienen que cerrar, cierren, cuando vos le estás metiendo un montón de pesos a esas unidades productivas para que compitan con el exterior o que compitan con las importaciones, abriendo como estás abriendo el mercado interno, bueno, me parece que eso no es buena economía. Digo, no es bueno destruir capacidades productivas. Pues, digo, y esta visión, si querés, de libro de texto neoclásica, liberal, de que si cierra uno va a surgir otro, ¿no? Digo, los empresarios son un activo muy importante y los trabajadores también. Como vos tenés trabajadores que saben hacer plástico y tenés un empresario que conoce el mercado del plástico, de la Argentina, del mundo, de la región, sabe, tiene una línea de proveedores, tiene clientes. Digo, hacer desaparecer eso es perder mucho capital en un país que, como yo decía antes del 2015, decía, hay que pensar
la macroeconomía y, digamos, la vuelta a los equilibrios macroeconómicos también con la dimensión productiva. Tenés que cuidar mucho los activos que tenés, porque, digamos, la estabilidad no te da crecimiento, no te da desarrollo. Hay países que fueron estables, no sé, digo, vecinos como Bolivia o muchos años fueron estables, y eso no te genera una clase empresaria, no te genera trabajadores capacitados. Digo, me parece que hay que prestarle mucha atención a esto. No es por generación espontánea que aparece el desarrollo. Uno ve la micro, ¿no? Lo que están haciendo las pymes industriales en general. O sea, por ejemplo, ahora fue la feria en China. En la mega feria en China había como 50.000 argentinos ahí. Todos empresarios, mucho industrial. ¿Qué pasa? Están reemplazando la producción local por la importación. Entonces, lo que uno ve de afuera, ustedes tienen mucho más data, por ahí la empresa continúa, pero la producción local mengua de una manera sustancial. Tal cual. Digo, el proceso de convertirte en importador, siendo productor, y bajando el empleo local, y bajando la producción local, y utilizando tu cadena de distribución, importando, bueno, ese es un desastre. Quiero decir, una cosa... Y acá te agrego otro tema que yo, digamos, trato de meter mucho en el debate. ¿Te acordás, Pablo? Vos, pues, somos ya... Tenemos una historia. Sí. Digo, en los 80, en los fines de los 80, no, digo, principios de los 90, Banco Mundial puso el concepto de apertura importadora, apertura exportadora. Entonces, ¿qué planteaba el Banco Mundial frente a los procesos de reformas y estabilización de la región? Digo, hablando mucho de América Latina, comparando con Asia, decía, bueno, ¿por qué hay que abrirse al mundo? Hay que, digo, hacer las reformas estructurales en el mercado laboral y en infraestructura y demás. Porque ese es el modo de conseguir insumos más baratos, de conseguir integrarse a las cadenas de valor, como a partir de la exportación. Digo, todo eso tenía que servir para mejorar la competitividad de los exportadores. Y, bueno, digo, el problema es cuando vos abrís la economía y el resultado es digamos, le das tantos incentivos a la importación y nada a la exportación, que el tipo que está produciendo, que tiene empleados, que tiene problemas con los empleados, con litigios laborales, que tiene 200.000 impuestos que lo enloquecen. Yo dice, ¿qué hago con todo esto? Despido a los empleados, dejo de producir y arreglo con un chino, con un indio o uno de Singapur. Sí, porque acá nadie quiere contratar, ¿no? O sea, bueno, en general, digo, tomar la decisión de contratar a una persona es brava. Bueno, pues todo eso es lo que falta. El costo argentino, que también venimos hablando, digo, yo lo recuerdo de principios de los 90 por lo menos, y no sé si antes. Digo, cuando uno mira la agenda de la Unión Industrial, que yo la conocía en aquella época, la conozco hoy, son los mismos temas. 1991 al 2015, los temas acumulación de saldos de IVA, acumulación de saldos de ingresos brutos, falta de caminos, falta de logística, falta de financiamiento, problemas laborales, es todo lo mismo la agenda. Digamos, la Argentina en eso no avanzó nada. Te hago la última, sé que no es tu métier específico, pero viste, se habla mucho de los flujos de dólares y el tema de los problemas recurrentes que tiene Argentina con los dólares. Ahora estamos otra vez con cuenta corriente en rojo, que significa que ya el superávit comercial está prácticamente desaparecido, tenés déficit de turismo y decís, bueno, esto lo tiene que financiar la cuenta capital, tiene que empezar a entrar dólares por otro lado para financiar a la gente que viaja o a las importaciones. Por ahora no es un tema muy serio, pero se empieza a ver esto. ¿Esto se puede deteriorar? ¿Lo ves con preocupación? Con preocupación, sí. Sí, mira, Miguel Kigel en el libro que habla de las crisis argentinas dice, hay dos motivos de las crisis argentinas históricos, uno el fiscal y otro el externo. Bueno, el gobierno hizo muy bien los deberes en lo fiscal, era muy necesario. Digamos, la palabra de la autoridad económica después de, no sé, la experiencia Massa y demás, que decía no va a entrar más nadie al Estado, y no hizo nada de eso, digo, estaba muy puesta en duda, necesitabas credibilidad y digamos, si eso es el presidente hoy, es eso, es el
el acuerdo que no va a haber déficit. Y digo, y muy importante. Ahora, la otra pata, que es la externa, y la verdad que es muy preocupante, es muy preocupante porque no hay acumulación de reservas, porque le está impactando en la competitividad, como te decía, las exportaciones no tienen un impulso, las importaciones, la sobrevaluación cambiaria es un impuesto a las exportaciones y un subsidio a las importaciones. Es decir, la cuenta comercial va al deterioro, lo que vos decís, el tema de... Hoy es superavitaria por energía. Sí, claro. Todavía, claro. pero sí, te salva la energía. Bueno, pero el aumento de las importaciones, y más en este mundo donde se están cerrando las economías, la guerra comercial entre China, Estados Unidos, Europa, va a quedar muchos saldos exportables, y nosotros frente a eso, de nuevo, tenemos una política en aduana preocupante, de desarticulación de muchos mecanismos, y no estoy hablando de la CIRA y toda esa porquería, que obviamente el gobierno hizo un gran trabajo en eso. Entran productos subsidiados con dumping que no deberían entrar. Bueno, eso, el dumping, los precios, los valores de referencia que era decir, no sé, para hacer este zapato, ¿cuánto es el costo? Es $10. Bueno, $10 es el mínimo de valor al que puede entrar un zapato. Bueno, si entra a $3 y algún subsidio tiene. Entonces, ese tipo de mecanismos, dada la situación externa, creo que es importante, y dada la situación de competitividad de la industria, es importante no perderlos de vista. Bueno, creo que si el gobierno mira esto, no solo por la competitividad, sino también por el sector externo, debería hacer algo, reduciendo impuestos a los transables y trabajando los factores de competitividad que son de largo plazo. Esa agenda es una agenda de largo plazo, la de mejorar la infraestructura, que haya más crédito, que por cierto aumentó, está en los máximos, esa es una muy buena noticia. El crédito está en los máximos desde el 2018, aumentó 120% desde el mínimo de abril del año pasado. Hay buenas noticias. Lo que digo es también que tiene que tomar nota el gobierno de algunos temas que me parece que están muy fuera de agenda. Federico, un placer, gracias por esta charla, te agradecemos muchísimo. Gracias, Pablo, a vos y a todos.